La mirada de Camila se perdió en el papel arrugado que sostenía entre los dedos. Era una oferta de trabajo, y la única que tenía. No es tan difícil, se dijo a sí misma, aunque su estómago estaba revuelto. El pago era considerablemente alto, mas la descripción del empleo era vaga. Atención personal e higiene de un paciente con movilidad reducida, trabajo discreto, pago inmediato. No había detalles sobre quién era la persona a la que debía cuidar, ni por qué la suma. Era tan generosa. Apretó los labios y miró a su hija Isabela, dormida en el viejo colchón del apartamento. Tenía solo 6 años y no merecía pasar hambre ni frío. «Lo haré», susurró. A la mañana siguiente, se presentó en la dirección indicada. La mansión se alzaba como un monumento al silencio y la decadencia. El portón se abrió sin que ella tuviera que tocar. Un mayordomo de rostro inexpresivo la condujo por un largo pasillo hasta una habitación en penumbra. «El señor Vasconcelos la está esperando». Camila sintió un escalofrío recorrer su espalda. El nombre le sonaba vagamente familiar, pero no tuvo tiempo de pensarlo más. Cuando entró, el aire se volvió denso. Un hombre estaba sentado en un amplio sillón de cuero negro. Su silueta se recortaba contra la tenue luz de la ventana cubierta por cortinas gruesas. «¿Sabes lo que tienes que hacer?», preguntó con voz áspera sin siquiera mirarla. Camila tragó saliva. «Me indicaron que debo ayudarlo con su higiene». Él soltó una risa seca. «Entonces no perdiste el tiempo en hacer preguntas. ¿Qué te hace pensar que este trabajo vale tanto dinero?». Ella se obligó a sostener la mirada. «No me importa el motivo, solo necesito el empleo». Él inclinó la cabeza, como si evaluara su respuesta. «Bien, pero una vez que empieces, no podrás cambiar de opinión». El mayordomo apareció nuevamente con un carrito metálico lleno de vendas, gasas y frascos de medicamentos. Fue entonces cuando Camila entendió lo que tenía que hacer. «¿Quiere que le...? Quítame esta maldita camisa y haz lo que viniste a hacer». Camila tragó en seco, pero se acercó con manos firmes. Desabotonó la camisa lentamente. Cuando la tela cayó, sintió que el aire le faltaba. Las cicatrices cruzaban su torso en patrones irregulares, algunas rosadas y otras oscuras, profundas y aterradoras. No era un simple accidente. Cada marca contaba una historia, pero ninguna era tan perturbadora como la expresión de Arthur Vasconcelos. Camila no pudo evitar dar un paso atrás. «Si te vas a desmayar, hazlo rápido», dijo él con frialdad. «No tengo paciencia para débiles». Ella apretó los puños. «No me asustan las heridas». Tomó una gasa y comenzó a limpiar con movimientos cuidadosos, pero algo en su interior gritaba que aquellas cicatrices escondían una verdad más dolorosa que el dolor físico. «¿Cómo pasó esto?». Arthur giró bruscamente el rostro. «No, te pagan para preguntar». Camila no insistió, pero su mente no dejó de trabajar. Cada cicatriz tenía un trazo diferente. Algunas parecían causadas por cortes, otras por quemaduras, y había una en particular, en el costado, que tenía la forma de una letra. «Ya terminaste». El tono cortante de Arthur la sacó de su trance. Miró sus manos. Había vendado las heridas sin siquiera darse cuenta. Se levantó y guardó los materiales en el carrito. «Volveré mañana». Él no respondió. Mientras salía de la habitación, escuchó un murmullo apenas audible. «Si es que aún quieres volver». El pasillo parecía más largo de lo que recordaba. A cada paso, la imagen de su cuerpo marcado la atormentaba. ¿Quién era realmente Arthur Vasconcelos? ¿Y qué le había ocurrido? Fuera lo que fuera, sentía que estaba a punto de descubrirlo. Camila despertó con la imagen de las cicatrices de Arthur grabada en su mente. Mientras preparaba el desayuno para Isabela, su cabeza no dejaba de hacer preguntas. «Mami, ¿vas a volver hoy a trabajar?», preguntó la niña, con la inocencia de quien desconoce las tormentas ajenas. «Sí, cariño». «¿Ese señor es bueno?». Camila dudó. «No lo sé». El resto del día transcurrió entre la incertidumbre y la inquietud. A la hora indicada dejó a Isabela con la vecina y tomó el autobús. Al llegar a la mansión,
El mayordomo la esperaba en la entrada, con su expresión inalterable. «El señor Vasconcelos no está de buen humor hoy». Camila respiró hondo y entró. Al abrir la puerta de la habitación encontró a Arthur de pie, con la camisa entreabierta y las vendas desordenadas. «Tardaste». «Llego a la misma hora que ayer». Él no respondió. Se dejó caer en el sillón y se llevó una mano, al costado. «¿Te duele? Haz lo tuyo y deja de hablar». Camila se acercó y comenzó a retirar las vendas con suavidad. Sentía el peso de su mirada sobre ella, pero no levantó la vista. «Ayer te asustaste». Camila detuvo sus manos. «No fue miedo». «¿No? Entonces, ¿qué fue?». No tenía respuesta. Terminó de limpiar la piel marcada y aplicó los ungüentos, sin prisa. «¿Alguna vez has visto algo así?». Camila negó con la cabeza. «No de cerca». «Bien». «¿Por qué bien?». Arthur sonrió sin alegría, porque significa que no has conocido el infierno. Camila sintió un escalofrío. El silencio se alargó entre ellos, solo interrumpido por el sonido de las vendas deslizándose entre sus dedos. «¿Siempre vives así?». «Así como». «Aislado». Arthur soltó una risa breve. «Las personas hablan demasiado, prefiero estar solo». Camila pensó en eso. Había algo en su tono que sugería que no siempre había sido así. «¿Siempre fuiste así de huraño?». Él la miró con algo que parecía diversión. «Eres persistente». «Solo trato de entender a mi paciente». «No soy tu paciente». «Entonces, ¿qué eres?». Arthur no respondió. Camila terminó de colocar las vendas y se levantó. «Nos vemos mañana». Cuando estaba por salir, escuchó su voz, más baja, casi un susurro. «¿No preguntaste quién me hizo esto?». Camila se giró. «¿Quieres que lo pregunte?». Él se reclinó en el sillón, cerrando los ojos. «No importa. Ya nadie pregunta por mí». Camila sintió que algo dentro de ella se revolvía. Salió de la habitación con el peso de una historia sin contar. Al cerrar la puerta se dio cuenta de que, por primera vez, Arthur Vasconcelos la había estado esperando. Camila llegó a la mansión con la sensación de que algo había cambiado. La noche anterior, mientras intentaba dormir, la voz de Arthur seguía repitiéndose en su mente. «No preguntaste quién me hizo esto». ¿Por qué lo había dicho de esa manera? Como si en el fondo quisiera que alguien preguntara. Subió las escaleras con la misma rutina de siempre, pero al llegar frente a la puerta de su habitación, escuchó ruido adentro. Maldita sea. El sonido de un objeto golpeando el suelo la hizo dudar. Tocó con los nudillos. «¿Señor Vasconcelos?». No hubo respuesta. Empujó la puerta con cautela y lo encontró de pie junto a la mesa, con un vaso de cristal roto a sus pies. «¿Está bien?». Arthur se apoyó en el borde de la mesa con la mandíbula tensa. «Resbalo y me caigo muerto. ¿Y a ti solo te preocupa si estoy bien?». Camila rodó los ojos. «Pues sí. Sería un problema limpiar su sangre del suelo». Por primera vez Arthur soltó una carcajada corta, seca. «Tienes agallas. Y usted tiene un temperamento difícil». Se inclinó para recoger los pedazos de cristal, pero él la detuvo. «Déjalo». Camila levantó la mirada. «Podría cortarse. No soy un inválido». «No, pero tampoco está en su mejor estado». Arthur apretó los labios. Camila terminó de recoger los pedazos y los dejó en la bandeja. ¿Por qué estaba tan molesto? Porque no soporto depender de nadie. Camila entendía ese sentimiento, pero había una diferencia entre ser independiente y encerrarse en la soledad absoluta. Si no quiere depender de nadie, ¿por qué aceptó mi ayuda? Arthur no respondió, de inmediato. «No fui yo quien te contrató, pero tampoco me echó». Él la miró con una sombra en los ojos. «No todavía». Camila decidió no seguir con la discusión. Sacó los vendajes limpios y se colocó los guantes. «Voy a cambiar las vendas». Arthur se sentó sin protestar. Camila desató los nudos con delicadeza. Su piel seguía marcada, pero las heridas más superficiales comenzaban a cicatrizar.
Sin embargo, había otras, más antiguas, que parecían grabadas en su cuerpo como recordatorios de algo que no terminaba de sanar. ¿Duele? Siempre. Camila mordió el interior de su mejilla. ¿Qué pasó? Arthur dejó escapar una risa amarga. No te interesa. Si no me interesara, no preguntaría. Arthur giró la cabeza hacia ella. La gente solo pregunta por curiosidad, no por verdadera preocupación. Yo no soy la gente. Hubo un largo silencio. Un accidente. Camila esperó. Una mala decisión. Arthur desvió la mirada. Alguien en quien confié demasiado. Camila sintió un nudo en el estómago. ¿Quién? Arthur apretó la mandíbula. Mi esposa. Camila dejó de respirar por un segundo. ¿Su esposa le hizo esto? Arthur soltó una carcajada sin humor. Digamos que me dejó en una posición vulnerable. Y alguien más se encargó del resto. Camila sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Por qué? Arthur la miró fijamente. Porque el dinero cambia a las personas. Camila no sabía qué responder. Ella me traicionó. Y cuando más la necesité, me entregó a mis enemigos. Camila tragó saliva. ¿Y sigue con ella? Arthur sonrió, pero no era una sonrisa feliz. No. ¿Dónde está ahora? Muerta. El aire en la habitación se volvió espeso. ¿Usted? Arthur negó con la cabeza antes de que Camila terminara la pregunta. No fui yo, pero tampoco la salvé. Camila sintió que el suelo se volvía inestable. Ahora entiendes por qué nadie pregunta. Camila no dijo nada. Terminó de vendarlo en silencio. Cuando se levantó para guardar los materiales, Arthur habló con voz grave. ¿Volverás mañana? Camila se detuvo. ¿Quiere que vuelva? Arthur no respondió, pero en sus ojos había una súplica muda. Camila asintió y salió de la habitación, con un torbellino en la mente. Al cerrar la puerta, su corazón latía demasiado rápido. Por primera vez, se preguntó en qué se había metido. Camila no pudo dormir. La confesión de Arthur la había dejado con más preguntas que respuestas. Su esposa lo había traicionado y había terminado muerta. No quiso preguntarle cómo ni por qué, pero ahora no podía sacarse esas palabras de la cabeza. A la mañana siguiente, se encontró de nuevo frente a la enorme mansión, con una sensación extraña en el pecho. Antes, su trabajo allí solo había sido una necesidad, pero ahora sentía que estaba envuelta en algo mucho más grande de lo que imaginaba. Entró con la misma rutina de siempre, pero al subir las escaleras vio a Erika, la ama de llaves, salir de la habitación de Arthur con una expresión tensa. «Buenos días», saludó Camila, tratando de ocultar su incomodidad. Erika la miró, con ojos analíticos antes de responder. «Buenos días». Se quedó en silencio un momento antes de agregar. «Tenga cuidado». Camila sintió un escalofrío. «¿Cómo dice?» «Solo, tenga cuidado». Antes de que pudiera pedir una explicación, Erika se alejó por el pasillo. Camila respiró hondo y empujó la puerta de la habitación de Arthur. Él estaba sentado en su sillón, con la mirada perdida en la ventana. «Parece que hoy no ha destrozado nada», bromeó Camila intentando aligerar el ambiente. Arthur esbozó una sonrisa ladeada. «Hoy no». Se giró lentamente hacia ella, y Camila se percató de que algo en su rostro parecía diferente. No era solo la melancolía habitual, sino algo más profundo. «¿No dormiste bien?», comentó él de repente. Camila parpadeó. «¿Y eso qué importa?». Arthur sostuvo su mirada. «¿Fue por lo que te dije ayer?». Camila desvió la vista y se concentró en sacar los vendajes limpios. Solo fueron muchas cosas para procesar. Arthur dejó escapar una risa seca. «Bienvenida a mi mundo». Camila desató con cuidado las vendas. «No entiendo algo», dijo después de un momento. «¿Solo una cosa? Usted dijo que su esposa lo traicionó, que lo entregó, pero no ha mencionado quién le hizo esto realmente».
Arthur cerró los ojos por un instante antes de hablar. Cuando eres rico, el dinero no solo te da poder, también te convierte en un objetivo. Camila frunció el ceño. ¿Lo atacaron por dinero? ¿Por ambición? Hubo un silencio tenso. ¿Y la persona que lo hizo? Arthur abrió los ojos y la miró fijamente. Sigue libre. Camila sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Alguien cercano? Arthur entrecerró los ojos. Demasiado. Camila no supo qué responder. Algo en la forma en que lo dijo le hizo sentir que la respuesta estaba mucho más cerca de lo que ella imaginaba. Cambió los vendajes en silencio, pero su mente seguía girando. Cuando terminó, Arthur habló con voz baja. ¿Sabes qué es lo peor de la traición? Camila levantó la vista. No es el dolor físico. Se tocó el costado, donde las cicatrices aún marcaban su piel. Es darte cuenta de que nunca conociste realmente a la persona en quien confiabas. Camila apretó los labios. ¿Y si usted tampoco la conoció realmente? Arthur la miró con interés. ¿Qué quieres decir? Camila dejó los vendajes en la bandeja y se cruzó de brazos. Usted dice que lo traicionó, que lo entregó. Pero, ¿alguna vez pensó que tal vez ella no tuvo elección? Arthur dejó escapar una carcajada corta. Siempre hay elección. No cuando alguien que amas está en peligro. Arthur se tensó. ¿A quién protegía? Camila se dio cuenta de que había dicho demasiado. Solo es una suposición. No, no lo es. Arthur la miró fijamente. Dime lo que estás pensando. Camila titubeó. Solo me pregunto si la traición realmente fue lo que usted cree. Arthur se quedó en silencio. Camila sintió que debía cambiar el tema antes de cruzar un límite. Bueno, ya terminé. ¿Necesita algo más? Arthur la observó un momento antes de hablar. Quédate. Camila frunció el ceño. ¿Para qué? Solo quédate. Camila dudó. 5 minutos. Arthur asintió y volvió a mirar por la ventana. El silencio entre ellos no era incómodo, sino extraño. Y entonces, Arthur dijo algo que la dejó helada. La persona que me traicionó. Camila se giró hacia él. Sigue aquí. Camila sintió que el aire se volvía denso. ¿Aquí? Arthur asintió lentamente. Camila miró hacia la puerta, y por primera vez, sintió verdadero miedo. Camila sintió que el aire se volvía más denso en la habitación. ¿Aquí? Repitió con la voz más baja de lo que pretendía. Arthur no apartó la vista de la ventana. Sigue aquí, en esta casa. Camila tragó saliva. ¿Está diciendo que la persona que lo traicionó todavía trabaja aquí? El silencio de Arthur fue suficiente respuesta. Camila sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Miró de reojo la puerta como si en cualquier momento alguien pudiera entrar. ¿Quién? Arthur soltó una risa baja. Si lo supiera, ya estaría muerto. Camila se tensó. Entonces, ¿cómo sabe que está aquí? Porque lo siento. Porque cada vez que cierro los ojos revivo todo. Y cada vez que despierto sigo vivo, pero con la certeza de que no será por mucho tiempo. Camila apretó los labios. ¿Por qué no ha llamado a la policía? Arthur la miró con una sonrisa amarga. ¿Y qué les diría? Hola, oficial, creo que alguien aquí quiere matarme, pero no sé quién es. Camila sintió un nudo en el estómago. ¿Y qué piensa hacer? Esperar. Camila lo miró con incredulidad. ¿Esperar qué? Arthur sostuvo su mirada. A que cometan un error. El sonido de la puerta al abrirse hizo que Camila diera un respingo. Se giró de inmediato con el corazón latiéndole con fuerza. Erika estaba en la entrada sosteniendo una bandeja con el desayuno de Arthur. Perdón, no quería interrumpir, dijo con su tono neutro de siempre. Camila la observó con atención. ¿Sería ella? Déjalo en la mesa, indicó Arthur. Erika asintió y dejó la bandeja en su lugar, pero antes de irse, dirigió una mirada a Camila. No fue una mirada cualquiera. Camila sintió una punzada de inquietud. Cuando Erika salió,
Se volvió hacia Arthur. Ella... Arthur negó con la cabeza. No lo sé. Camila suspiró. Esto es una locura. Bienvenida a mi vida. Camila masajeó sus sienes. Tal vez debería dejar este trabajo. Arthur entrecerró los ojos. Si quisieras irte, ya lo habrías hecho. Camila desvió la mirada. No tengo muchas opciones. Y sin embargo, sigues aquí. Camila no respondió. Se levantó y caminó hacia la puerta, pero antes de salir se detuvo. Si realmente hay alguien aquí que quiere terminar lo que empezó, ¿cómo puede estar tan seguro de que no volverá a intentarlo? Arthur soltó un suspiro. Porque están esperando algo. Camila frunció el ceño. ¿Qué cosa? Arthur la miró fijamente. Que baje la guardia. Camila no pudo concentrarse en el resto del día. Cada vez que pasaba por los pasillos de la casa, sentía que alguien la observaba. Tal vez era su imaginación, tal vez era el miedo, o tal vez realmente alguien la estaba vigilando. Mientras preparaba las cosas para la siguiente sesión de cuidados de Arthur, sintió una presencia detrás de ella. Se giró de inmediato, con el pulso acelerado. Era Erika. ¿Pasa algo?, preguntó Camila, intentando sonar tranquila. Erika entrecerró los ojos. Se está metiendo donde no le llaman. Camila se tensó. No sé de qué habla. Sí lo sabe. Erika la miró fijamente sin pestañear. Le voy a dar un consejo. Camila tragó saliva. Váyase. La palabra quedó flotando en el aire. Camila sintió que se le helaba la sangre. ¿Por qué? Erika ladeó la cabeza. Porque aquí hay secretos que pueden costarle la vida. Camila sintió que le temblaban las manos. ¿Usted sabe algo? Erika sonrió, pero no fue una sonrisa amigable. Solo sé que nadie en esta casa está a salvo. Se giró y se alejó por el pasillo, dejando a Camila con un peso insoportable en el pecho. Ella no era una mujer ingenua. Sabía cuando alguien estaba advirtiéndole de verdad o cuando solo trataban de asustarla. Y Erika no estaba tratando de asustarla. Estaba tratando de advertirle. Pero, ¿advertirle de qué? ¿De quién? Camila se mordió el labio. Tal vez realmente debería renunciar, tomar su dinero y desaparecer. Pero algo dentro de ella le decía que aún no era momento de irse. Había algo más, algo que no encajaba, y no podía marcharse sin descubrir qué era. Cuando entró de nuevo a la habitación de Arthur, lo encontró con la mirada fija en la bandeja de comida. ¿Pasa algo? Arthur alzó la vista. No me gusta que Erika toque mi comida. Camila frunció el ceño. ¿Cree que...? Arthur la interrumpió. No confío en nadie aquí. Camila sintió que el corazón le latía con fuerza. ¿Y yo? Arthur la miró con intensidad. Tú tampoco deberías confiar en nadie. Camila sintió un escalofrío. Sin decir más, se acercó para cambiarle las vendas, pero Arthur sostuvo su muñeca antes de que pudiera tocarlo. Si algo me pasa, hay un sobre en mi escritorio. Camila parpadeó. ¿Qué? Escúchame bien. Si algo me pasa, toma ese sobre y corre. Camila sintió que el pulso se le aceleraba. No entiendo. No necesitas entender ahora. Solo prométeme que lo harás. Camila se humedeció los labios. ¿Por qué yo? Arthur no respondió de inmediato. Porque tú eres la única, aquí que aún no me ha traicionado. Camila sintió que el aire se volvía espeso a su alrededor. Las palabras de Arthur pesaban más de lo que deberían. Cuando salió de la habitación, su mente era un torbellino. Y entonces, al girar por el pasillo, sintió que alguien la estaba mirando. Se detuvo en seco. Su respiración se aceleró. Volteó lentamente, pero el pasillo estaba vacío, o eso parecía. El sol comenzaba a ponerse cuando Camila llegó a la mansión de Arthur. Ese día había sido más pesado que de costumbre. El calor, la presión por las deudas y la constante preocupación por el bienestar de su hija Isabela no le daban respiro.
Pero había algo más que la atormentaba, algo que le rondaba la cabeza desde la primera vez que vio las cicatrices de Arthur. La intensidad de su reacción aún la inquietaba, y hoy, más que nunca, sentía que algo en su interior le pedía que no ignorara lo que estaba viendo. Cuando entró a la mansión, Arthur no estaba en su habitual estado de distanciamiento. Se encontraba sentado en el gran salón, mirando por la ventana como si no tuviera rumbo. Camila sintió una extraña mezcla de compasión y desconcierto al verlo así, tan vulnerable en su propio mundo. Decidió no interrumpirlo, pero la tensión entre ambos era palpable. Él, con su dolor oculto detrás de un rostro serio, y ella, con la incertidumbre de no saber cómo acercarse a él sin ser rechazada. La primera vez que lo vio sin camiseta, la situación había sido impactante. Las cicatrices que cubrían su torso eran evidencia de un sufrimiento que parecía más profundo que lo físico. La angustia había sido tan fuerte que, en ese momento, ni siquiera se atrevió a preguntar, pero hoy algo dentro de ella la impulsó a entender más. ¿Cómo te sientes hoy?, Camila preguntó suavemente mientras se acercaba a él, sabiendo que no esperaba una respuesta sincera. Arthur la miró sin expresión alguna, pero sus ojos reflejaban algo más. Tal vez incomodidad, tal vez una profunda ira reprimida. Él nunca hablaba de sí mismo. Siempre era un hombre que, aunque rodeado de lujos, parecía estar atrapado en una prisión invisible. «Estoy bien», fue todo lo que dijo mientras sus dedos se apretaban en el borde de la silla. Camila notó cómo su cuerpo se tensaba, como si un simple gesto fuera capaz de desbordar toda la angustia que acumulaba. En silencio, comenzó a hacer su trabajo, limpiando las heridas de su espalda. El ambiente estaba cargado, y ni uno ni otro se atrevían a romper el hielo, pero algo en el aire parecía anunciar que ese día algo cambiaría. Un golpe fuerte en la puerta interrumpió el silencio. Arthur levantó la vista rápidamente. Su rostro se endureció de inmediato. Camila, sin entender del todo, no dejó de observarlo. Esa reacción le pareció extraña e incluso algo alarmante. ¿Quién podría ser a esa hora, en ese lugar aislado? «Dile que no estoy», ordenó Arthur con una voz cortante. Camila, sorprendida por su abrupto cambio de actitud, intentó mantenerse calmada mientras continuaba su labor. Pero esa orden, ese tono de voz tan autoritario, le hizo pensar en lo que realmente se estaba escondiendo detrás de esa figura que parecía tenerlo todo bajo control. La puerta volvió a golpear, esta vez más fuerte. Arthur, sin dejar de mirarla, frunció el ceño. La rabia era evidente en su mirada. Por un momento, Camila pensó que tal vez el hombre que tenía frente a ella no era tan inalcanzable como parecía. «¿Quién está ahí?», preguntó ella, al fin perdiendo la paciencia. Arthur se levantó de la silla, de manera tan abrupta que la silla se deslizó hacia atrás. Miró hacia la puerta, vaciló un instante y luego la abrió de golpe. Camila, sin atreverse a mover un músculo, se quedó observando todo desde su lugar. Era un hombre, alto, con una postura firme y confiada. Sus ojos reflejaban una mirada de desprecio, y su presencia parecía llenar el espacio. «¿Qué quieres?», preguntó Arthur, tratando de mantener la calma. El visitante lo miró con desdén y, sin decir palabra alguna, caminó hacia él. Camila pudo ver cómo la tensión aumentaba, cómo el ambiente se volvía más pesado con cada paso. La situación no solo la sorprendía, sino que comenzaba a inquietarla profundamente. El hombre se detuvo frente a Arthur y le lanzó una sonrisa cargada de sarcasmo. «No te esperaba tan bien recuperado, hermano». El sonido de esas palabras retumbó en la habitación, y Camila sintió una sacudida interna, como si una chispa de tensión acabara de encender un fuego. Sin embargo, Arthur no reaccionó como Camila esperaba. En lugar de mostrarse vulnerable o molesto, se quedó en silencio. Pero su rostro cambió. Su mirada se llenó de algo que Camila no había visto. Antes, rabia contenida. El hombre parecía disfrutar de ese momento, como si estuviera esperando algo más de Arthur.
Y mientras esto ocurría, Camila no podía evitar pensar en las cicatrices. ¿Qué tipo de relación tenían ellos dos? ¿Qué historia compartían que ni Arthur ni su hermano podían permitir que nadie supiera? «No tienes idea de lo que estás diciendo», dijo Arthur, y la fuerza con la que esas palabras salieron de su boca hizo que Camila se tensara. El visitante sonrió nuevamente, esta vez con una frialdad que hizo que la temperatura en la sala pareciera descender varios grados. «Claro que la tengo, pero te sigo esperando, como siempre». No fue necesario más. Arthur cerró la puerta de golpe, sin decir nada más. Camila, con el corazón acelerado, no pudo evitar pensar en la conversación. Algo dentro de ella la decía que lo que acababa de escuchar era solo el principio de algo mucho más grande. Arthur no dijo ni una palabra más, pero el ambiente en la casa cambió. Camila se sintió inquieta, casi como si estuviera atrapada en un lugar donde los secretos de los demás se volvían peligrosos para ella. Al irse, el hombre dejó una sensación de incomodidad en el aire. Había algo detrás de esa conversación que la hizo pensar. ¿Qué secretos escondía Arthur? Esa noche, mientras caminaba por los pasillos de la mansión, Camila encontró a Arthur sentado nuevamente en su salón, pero esta vez algo era diferente. Había un brillo en sus ojos, como si una carga hubiera sido retirada de su alma. Camila sabía que algo estaba a punto de estallar, pero no sabía cómo o cuándo. El silencio que los envolvía estaba cargado de tensión, y mientras se acercaba para continuar con su trabajo, su mente no dejaba de preguntarse: ¿qué tan profundo llegaba la herida de Arthur? ¿Y qué tan peligroso sería descubrir toda la verdad detrás de él? ¿Realmente estaba lista para enfrentarse a esa verdad? El aire estaba cargado de tensión, como si cada rincón de la mansión fuera testigo de secretos que nadie se atrevía a pronunciar. Camila entró en la sala, observando a Arthur desde la distancia. El ambiente había cambiado después de la visita de su hermano, pero no era solo la atmósfera lo que la inquietaba. Había algo más profundo en los ojos de Arthur, una mezcla de tristeza y determinación que la hacía sentir incómoda, como si estuviera al borde de descubrir algo que no estaba lista para saber. Esa noche, el sol ya se había puesto, y las luces de la mansión daban un brillo artificial que contrastaba con la oscuridad del exterior. Camila sentía que la casa, con sus enormes paredes de mármol y los ecos de sus propios pasos, la estaba aprisionando más que nunca. Se detuvo frente a Arthur, que estaba sentado en su silla favorita, mirando por la ventana sin decir palabra. «¿Qué pasó hoy?», preguntó Camila, buscando una forma de iniciar una conversación que parecía inevitable. No sabía si estaba lista para enfrentarse a las preguntas que había estado evitando, pero algo dentro de ella la empujaba a hacerlo. Arthur giró lentamente la cabeza, sus ojos oscuros fijos en ella. Durante un momento, parecía que no iba a responder. Finalmente, sus labios se movieron y una sonrisa amarga apareció en su rostro. «Nada, Camila. Nada que valga la pena mencionar». Su voz era más baja de lo habitual, y Camila percibió una capa de dolor en sus palabras. La mujer no pudo evitar sentir una punzada de curiosidad. Había algo en su tono que no encajaba, como si estuviera ocultando algo mucho más grande que simplemente una conversación con su hermano. La inquietud creció en su pecho, pero, a pesar de sus dudas, no podía dar marcha atrás. Sabía que algo estaba sucediendo en esa casa, algo que debía descubrir. «¿Realmente no me vas a contar nada?», insistió Camila, acercándose un paso más. La decisión estaba tomada. No podía seguir ignorando las señales que tanto la desconcertaban. Arthur suspiró y se levantó lentamente. Parecía estar debatiendo algo consigo mismo, como si la decisión que estaba a punto de tomar fuera crucial. Camila no sabía si debía retirarse o seguir adelante, pero algo en su mirada le decía que debía esperar. «Tú no entiendes, Camila». Su voz se quebró por un momento, como si una parte de su guardia se hubiera caído. «Esto no es solo sobre mi hermano. Hay algo mucho más grande detrás de todo esto».
Camila sintió que el aire entre ellos se volvía más denso. Esas palabras, dichas con una voz tan vulnerable, le hicieron pensar que tal vez había llegado el momento de conocer la verdad. Pero al mismo tiempo, el miedo comenzó a aflorar. ¿Estaba preparada para saber qué secretos ocultaba Arthur? ¿Qué es lo que no entiendes?, preguntó con una mezcla de preocupación y desesperación. Ya no sabía si quería saber la verdad o si, en su lugar, preferiría seguir ignorándola. Arthur dio un paso hacia ella, su rostro ahora más cercano, casi en un susurro. Los dos estaban tan cerca que Camila podía sentir su respiración, irregular, tensa. Esto no es lo que parece, Camila. Todo esto, todo lo que ves. Su voz se quebró nuevamente. Nada es lo que parece. Camila lo miró fijamente, con los ojos abiertos, buscando algún tipo de explicación, pero Arthur no dijo más. Su silencio era más profundo que cualquier palabra que pudiera haber dicho. La presión en el pecho de Camila aumentaba. ¿Por qué? ¿No podía simplemente hablar? ¿Por qué esa incomodidad tan palpable en el aire? En un impulso, Camila decidió no esperar más. Dio un paso al frente y le tomó la mano. No sabía qué esperaba obtener de ese gesto, pero algo en su interior le decía que tenía que seguir adelante, que si no lo hacía ahora, nunca tendría la oportunidad de entender lo que realmente estaba ocurriendo. Por favor, dime qué está pasando. Sus palabras salieron casi en un susurro desesperada. Te estoy pidiendo que confíes en mí, Arthur. No quiero que sigas cargando con todo esto solo. Arthur la miró por un largo momento, y Camila pudo ver el conflicto en su mirada. Había algo en su expresión que decía que estaba a punto de contarle todo, pero al mismo tiempo, había una pared invisible que lo detenía. Lo que pasa es que no hay vuelta atrás, Camila, dijo finalmente, su voz cargada de una tristeza que la sorprendió. Ella lo miró sin comprender por completo. ¿A qué se refería con no haber vuelta atrás? ¿Qué estaba a punto de revelar? Fue entonces cuando Arthur dio un paso atrás y la soltó con suavidad. Al principio, Camila pensó que todo había terminado, que él había decidido no hablar más. Pero cuando él se giró hacia la mesa, donde guardaba sus cosas, y comenzó a rebuscar en un cajón, un escalofrío recorrió la espalda de ella, sin poder. Había algo en el gesto de Arthur que no le gustaba, algo que la ponía en alerta. ¿Qué es eso?, preguntó Camila, señalando el sobre que Arthur había sacado del cajón. Su corazón comenzó a latir con fuerza, y la sensación de incertidumbre volvió con más fuerza. Arthur no respondió, pero abrió el sobre con manos temblorosas. Cuando vio el contenido, su rostro palideció aún más. Camila se acercó lentamente, su mente ya corriendo a 1000 por hora. El sobre contenía una carta, un mensaje, algo que parecía haber afectado profundamente a Arthur. ¿Qué es eso, Arthur?, preguntó, ahora sin poder contener la ansiedad que sentía. El hombre levantó la vista hacia ella, y sus ojos ya no mostraban la calma de antes. Había algo en su mirada, una mezcla de miedo y aceptación, como si finalmente hubiera decidido enfrentarse a lo que había estado evitando. Es la última oportunidad que tengo, Camila. Si sigo adelante, no hay vuelta atrás. La angustia que sentía Camila creció al instante. El aire parecía volverse tenso y pesado, y el secreto que Arthur estaba a punto de desvelar se sentía como una bomba a punto de estallar. ¿Estaba lista para afrontar las consecuencias de esa revelación? ¿Qué tan profundo llegaba el misterio de Arthur? La incertidumbre era abrumadora, y el temor de lo que podría descubrir paralizó a Camila. Pero no había marcha atrás. Sobre en sus manos era la clave, y Arthur, por fin, iba a contarle lo que había estado ocultando durante tanto tiempo. La tensión se disparó. ¿Qué tan fuerte sería la verdad que Arthur estaba a punto de soltar? El aire dentro de la mansión parecía espeso, como si cada pared estuviera cargada con la tensión que ahora dominaba el lugar. Camila no podía dejar de mirar el sobre en las manos de Arthur, quien seguía con la mirada fija en él, como si ese pequeño pedazo de papel tuviera el poder de destruirlo todo.
Un silencio denso llenaba la habitación, más pesado que nunca, y la ansiedad de Camila comenzaba a invadir cada rincón de su mente. ¿Qué contenía esa carta? ¿Por qué Arthur se veía tan cambiado? Arthur, ¿qué es eso? La voz de Camila salió temblorosa, sin poder ocultar la creciente inquietud que sentía. Cada segundo que pasaba sin que él respondiera parecía más insoportable. Arthur, sin embargo, no movió ni un músculo. Su rostro estaba pálido, casi como si la carta en sus manos lo hubiera dejado completamente vulnerable. Camila dio un paso adelante, sintiendo cómo su corazón aceleraba. La presencia de Arthur, antes tan imponente y segura, ahora parecía desmoronarse, y ella no entendía por qué. Había algo que no encajaba. «No puedes seguir guardando esto, ¿verdad?», Camila insistió, sin poder más con la incertidumbre. «¿Qué es lo que está pasando, Arthur?». Él levantó la vista hacia ella, pero sus ojos ya no reflejaban el mismo poder de antes. Había una desesperación en su mirada, algo que la hizo sentir como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. «Camila», comenzó Arthur, su voz rasgada por la emoción contenida. «Esto es más grande que todo lo que has visto hasta ahora. No es solo sobre mí, es sobre todos nosotros». La confusión de Camila aumentó aún más. ¿Nosotros? ¿A qué se refería con eso? Sabía que algo oscuro se escondía detrás de esa mansión, pero nunca imaginó que fuera tan profundo. Las palabras de Arthur, antes tan certeras, ahora sonaban vacías, como si él también estuviera buscando una salida que no lograba encontrar. «Dime qué está pasando, por favor». La voz de Camila se quebró. Su necesidad de respuestas era más fuerte que nunca. Sentía que se estaba ahogando en ese mar de silencio y misterio. Arthur finalmente dejó caer la carta sobre la mesa, y Camila dio un paso adelante, su mano temblando cuando tocó el papel. El sobre, ahora abierto, revelaba una carta de un tono sombrío, algo que no podía haber sido más que un golpe para Arthur. Cuando Camila la tomó en sus manos, su pulso se aceleró, y sus ojos se clavaron en las palabras escritas en él. El papel, aunque aparentemente sencillo, parecía contener un peso imposible de cargar. «¿Qué es esto?», preguntó, su voz apenas un susurro, como si el aire mismo hubiera quedado detenido a su alrededor. Arthur observaba en silencio, sin atreverse a mirar la carta. Camila la leyó en voz baja, tratando de entender las palabras que danzaban ante sus ojos. En el papel había un mensaje corto, pero lleno de desesperación. «Te vi salir de la clínica ayer, pero sé lo que realmente hiciste. No es lo que parece. Lo que estás ocultando destruirá todo lo que has construido. No habrá más mentiras. Es hora de que enfrentes la verdad». Las palabras parecían un eco de las dudas que Camila había tenido desde el principio, pero al mismo tiempo le sumaban más preguntas. ¿Quién había enviado eso? ¿Qué era lo que Arthur había estado ocultando con tanto empeño? La sensación de peligro era palpable, y el misterio se volvía cada vez más denso. «¿De qué habla?», Camila preguntó, sin poder evitar que su voz se quebrara un nudo en su garganta. «¿Qué hicieron ustedes?». Arthur pareció no tener fuerzas para responder de inmediato. Por un momento, su rostro mostró la vulnerabilidad de alguien que se encontraba a punto de caer, atrapado en su propia mentira. Y entonces, con una mezcla de dolor y resignación, habló. Eso fue lo que pasó con mi hermano, lo que me hizo hacerle daño». Su voz estaba rota, como si cada palabra le costara un peso insostenible. «Lo que no pude detener». Las piezas comenzaban a encajar, pero la confusión no desaparecía. Camila sentía que cada palabra de Arthur era una capa más que se caía, revelando algo aún más sombrío. ¿Qué daño había causado a su hermano? ¿Por qué esa carta parecía tan directa y tan aterradora? ¿Qué daño? «¿Qué le hiciste, Arthur?», preguntó Camila. Su tono se había vuelto urgente, pero también preocupado. Sabía que en el fondo, Arthur no era un monstruo. Algo debía haberlo llevado a tomar decisiones que ahora lo perseguían. Arthur cerró los ojos por un momento,
como si tratara de bloquear el dolor que sentía, pero finalmente se armó de valor y habló. Mi hermano. Él sabe lo que realmente sucedió entre nosotros. Él sabe lo que yo hice. Arthur suspiró, como si las palabras que salían de su boca fueran más pesadas que cualquier cosa que pudiera haber dicho antes, pero nadie más lo sabe. Nadie más sabe qué fue lo que realmente pasó. Y esta carta es solo el comienzo. Las palabras de Arthur dejaron a Camila en shock. La imagen de un hombre poderoso, siempre tan seguro, se desmoronaba ante ella. Ahora todo parecía más complicado que nunca. Y aunque quería entenderlo todo, había algo en su interior que le decía que las respuestas que buscaba podrían ser más oscuras de lo que estaba dispuesta a enfrentar. ¿Y qué vamos a hacer ahora?, preguntó Camila con la voz un poco más baja, sintiendo que la situación se le escapaba de las manos. Había una pesadez en el aire, algo que no podía sacudirse, como si todo estuviera a punto de estallar. Arthur la miró y por un momento, sus ojos se encontraron. Era como si la desesperación que sentía lo hubiera transformado en alguien completamente diferente. La lucha interna que había estado ocultando por tanto tiempo parecía estar a punto de consumirlo todo. No sé si hay algo que podamos hacer, Camila, dijo finalmente, con una tristeza tan profunda que la misma habitación parecía volverse más fría. Pero lo que sea que hagamos, todo va a cambiar. El silencio volvió a apoderarse del lugar, y Camila, sin saber qué hacer, se quedó allí, mirando a Arthur. Las palabras que acababa de escuchar la habían dejado desorientada, y el miedo de lo que estaba a punto de descubrir la envolvía. ¿Qué había sucedido entre Arthur y su hermano? ¿Qué secretos tan oscuros había estado ocultando? Camila sentía que todo estaba a punto de estallar, pero aún no comprendía la magnitud de lo que estaba por venir. ¿Estaría preparada para enfrentar la verdad? ¿O las piezas del rompecabezas revelarían algo que ni ella misma podría entender? Las luces de la mansión brillaban intensamente, pero dentro de la sala principal, el aire era denso, cargado de una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Camila observaba a Arthur desde el umbral de la puerta, quien, sentado a su escritorio, parecía más agotado que nunca. El hombre que antes parecía perdido, ahora tenía una mirada decidida, una mirada que prometía venganza. Era una mañana fresca, y el sonido de la lluvia golpeando las ventanas solo añadía a la atmósfera tensa. Arthur había tomado la decisión de enfrentarse a sus demonios, de dejar atrás la oscuridad que lo había envuelto durante años, pero la verdad, como siempre, era más compleja de lo que se imaginaba. ¿Estás seguro de esto, Arthur?, preguntó Camila, cruzando los brazos frente a su pecho. Su voz temblaba un poco, pero sus ojos mostraban una firmeza inquebrantable. Sabía que él había tomado una decisión irreversible. No hay vuelta atrás, respondió él sin apartar la vista de los papeles que tenía sobre el escritorio. Estaba preparando la estrategia para exponer todo lo que había sufrido. Sabía que el poder de la verdad podía destruir a sus enemigos, pero también sabía que sería el último paso para liberarse. ¿Y qué pasa con ellos? Camila señaló los documentos sobre la mesa, las pruebas que Arthur había recolectado durante semanas, cada palabra escrita con el propósito de derribar a quienes lo habían traicionado. Arthur suspiró, dejándose caer en su silla. Se masajeó las sienes, como si las respuestas estuvieran ahí, justo al alcance de su mano, pero fueran imposibles de alcanzar. La verdad los hará caer, Camila. Lo que hicieron no puede quedar impune. No puedo quedarme de brazos cruzados mientras ellos siguen viviendo sus vidas como si nada hubiera pasado. Su voz era firme, pero se percibía el cansancio de años, de sufrimiento, de mentiras, de vivir con el peso de su propia caída. Camila se acercó lentamente. Sabía lo que sentía, lo entendía perfectamente. La injusticia de la vida, de ser marcado por algo que no se puede cambiar, pero también comprendía el peligro que representaba esta decisión. La venganza podía ser dulce, pero también destructiva. ¿Y qué harás después?, preguntó, mirando de reojo el teléfono móvil que Arthur había dejado a un lado.
La llamada que estaba esperando no sería sencilla. Ella lo sabía. Él también lo sabía. Arthur la miró con una intensidad que la hizo estremecerse. Voy a recuperar lo que me pertenece. Voy a devolverles el daño. Cada uno de ellos pagará a Camila. Sus ojos brillaban con una determinación fría, calculadora. No era el mismo hombre que había conocido semanas atrás. Este era alguien más, alguien dispuesto a arriesgarlo todo para conseguir justicia. Camila asintió, pero una inquietud comenzó a anidar en su pecho. Había algo en el tono de Arthur que le decía que, tal vez, la verdad no fuera lo único que iba a salir a la luz. Algo más estaba por revelarse, algo que cambiaría su destino para siempre. Todo lo que has hecho hasta ahora, todo lo que has sufrido, no se trata solo de venganza, ¿verdad?, preguntó ella, sus palabras llenas de una mezcla de miedo y curiosidad. Sabía que Arthur estaba luchando contra algo más grande que la traición, algo que ni él mismo había sido capaz de enfrentar hasta ese momento. Arthur la miró con una ligera sonrisa amarga. La venganza no me traerá paz, Camila, pero lo que voy a hacer ahora es más que eso. Pausó, y su mirada se desvió hacia la ventana, como si esperara que la tormenta revelara algo que él no podía entender. Voy a destruirlo todo, pero también voy a renacer de las cenizas, y cuando lo haga estaré listo para lo que venga. En ese momento, su teléfono comenzó a sonar. La pantalla iluminó su rostro, y el nombre en la pantalla lo hizo congelarse por un segundo. Era Eduardo, su hermano, el hombre que había sido responsable de su caída, la misma persona que había traicionado su confianza y que había planeado todo para destruirlo. ¿Y ahora qué?, murmuró Camila, con los ojos fijos en el teléfono. Su curiosidad no podía esperar más. Este era el momento clave, el que determinaría si Arthur realmente iba a lograr lo que se había propuesto. Arthur cogió el teléfono, dudó por un instante, y luego contestó con una frialdad que heló el aire en la habitación. ¿Qué quieres, Eduardo? Su voz no mostraba emoción, solo una neutralidad que más que calma, transmitía peligro. Camila, que había estado observando todo, pudo sentir la tensión crecer a su alrededor. Era como si todo estuviera a punto de estallar, y ella no podía hacer nada más que ser testigo de la caída de un imperio construido sobre mentiras. Al otro lado de la línea, Eduardo habló con una suavidad casi inquietante. Arthur, sabes que esto no tiene que llegar tan lejos, ¿verdad? Su tono era suave, pero las palabras estaban llenas de amenazas veladas. Tienes lo que querías, ¿no? Las pruebas, la venganza. ¿Qué más quieres? La respuesta de Arthur fue rápida, cortante. Quiero que pagues, Eduardo. Quiero que veas lo que has hecho. Quiero que sientas el peso de todo lo que me arrebataste. Sus palabras eran frías, calculadas, pero había algo en ellas que no era solo venganza. Había un fuego que lo impulsaba, algo mucho más profundo. En ese momento, Camila sintió que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Sabía que Arthur no solo buscaba justicia, sino algo más grande. La traición de su hermano, el sufrimiento de años de abandono y mentira, todo eso lo había llevado a un punto sin retorno. Pero lo que no esperaba era lo que Eduardo dijo a continuación, con una calma perturbadora. Sabes lo que pasa si sigues por este camino, ¿verdad? La verdad que estás buscando no es la única que saldrá a la luz. Y cuando todo esto se revele, nadie saldrá ileso, ni tú ni yo. Las palabras de Eduardo fueron un golpe directo al corazón de Camila. Lo que Arthur había estado buscando no era solo venganza, era el principio de una guerra. Una guerra que no solo involucraba a su hermano, sino a toda una red de traiciones que aún estaba por descubrir. Arthur se quedó en silencio por un momento. Su respiración se volvió más pesada. Camila podía ver que algo se estaba gestando en él, algo que ni siquiera él parecía entender por completo. ¿Estás amenazándome, Eduardo?, preguntó con voz grave, pero el retintín de sus palabras solo hizo que el ambiente se volviera aún más tenso. No es una amenaza, Arthur, es una advertencia.
La voz de Eduardo se volvió más fría, más cortante. No te equivoques. Esto no ha terminado. Solo acaba de comenzar. Camila observó a Arthur, quien colgó el teléfono con un gesto decidido, pero con el rostro pálido. Sabía que algo mucho más grande estaba por desatarse. Las piezas que se habían movido hasta ese momento no solo afectaban a Arthur y Eduardo, sino que había algo en el aire que Camila no podía entender completamente. ¿Qué significa esto?, preguntó Camila con la voz temblorosa, pero Arthur no respondió. Sus ojos estaban fijos en el teléfono, como si buscara una solución, una forma de salir de lo que parecía un laberinto sin salida. Lo que Camila no sabía era que esa conversación había sido solo el principio. Un principio que abriría puertas hacia una revelación mucho más profunda, que cambiaría por completo el destino de todos los involucrados. ¿Sería capaz Arthur de enfrentarse a lo que realmente había ocurrido? Y lo más importante, ¿estaría preparado para las consecuencias de exponer la verdad, sin saber quién estaba jugando su propio juego detrás de las sombras? El aire estaba cargado de una tensión eléctrica que se podía sentir en cada rincón de la mansión. Arthur había pasado días sin dormir, pensando en las repercusiones de su decisión. La llamada de Eduardo aún resonaba en su mente, como un eco que no podía dejar de escucharse. Sabía que no podía dar marcha atrás, pero algo en lo más profundo de su ser le decía que el precio que estaba dispuesto a pagar sería más alto de lo que imaginaba. Camila lo observaba desde la puerta del despacho. Su rostro reflejaba preocupación, pero también una determinación que nunca antes había mostrado. Ella conocía a Arthur mejor que nadie y sabía que algo había cambiado en él. No era el hombre que la había contratado para cuidar de sus heridas. Era alguien completamente diferente. Alguien que se estaba enfrentando a su propia destrucción. No sé si realmente quieres saber lo que está pasando aquí, dijo Arthur, su voz quebrada por el cansancio, mientras miraba los papeles sobre la mesa. La verdad, esa verdad que tanto había deseado, ahora parecía más peligrosa que nunca. Camila cruzó el umbral y se acercó lentamente a él, sin apartar la vista de su rostro. Sabía que él había tomado una decisión irreversible, pero aún quedaban preguntas sin respuesta. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar? ¿Qué tan lejos estaba dispuesto a ir para conseguir lo que quería? Arthur, no tienes que hacer esto solo. Sus palabras eran suaves, pero llenas de una fuerza que apenas podía contenerse. No importaba lo que él dijera, ella no podía dejar que su desesperación lo arrastrara. Él levantó la vista, sus ojos llenos de un vacío que nunca antes había mostrado. Había algo más en sus palabras, algo que aún no comprendía, algo que lo estaba consumiendo por dentro. Este no es solo un juego, Camila. La mirada de Arthur se endureció, y por un momento, el silencio entre ellos se volvió insoportable. Es la última jugada. La última oportunidad para hacer que paguen por todo lo que me hicieron. Camila sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que algo mucho más grande estaba en juego, algo que no podía controlar. Arthur estaba entrando en un territorio peligroso, y ella no sabía si podía seguirlo en ese camino. ¿Qué estás diciendo?, preguntó ella, su voz temblorosa por la incertidumbre. ¿De qué hablas, Arthur? No puedo seguir viéndote destruirte por algo que no vale la pena. Pero él no respondió. En su lugar caminó hacia la ventana, mirando la lluvia que caía con fuerza sobre el jardín. Las gotas se estrellaban contra el vidrio, creando un sonido monótono, como si todo el mundo estuviera esperando a que se desatara lo inevitable. Camila lo observó en silencio. Sabía que no podía convencerlo de detenerse. La decisión ya estaba tomada, y ahora solo quedaba ver hasta dónde llegaría. ¿Crees que ellos se van a quedar de brazos cruzados?, dijo Arthur sin mirar a Camila. No importa cuánto lo intente, siempre habrá algo más. Siempre habrá algo que ellos me oculten, algo que ni siquiera yo puedo imaginar. Las palabras de Arthur dejaron a Camila sin aliento. Un peso cayó sobre ella, como si algo más oscuro se estuviera apoderando de la situación.
No solo se trataba de venganza, ni de justicia, ni siquiera de lo que él había sufrido. Era algo más profundo, algo que lo estaba consumiendo y que ni él mismo parecía entender. «No entiendo, Arthur». Su voz se quebró, llena de angustia. «¿Por qué no puedes dejar esto atrás? No puedes vivir para siempre en el pasado». Arthur se giró lentamente, sus ojos brillando con una mezcla de rabia y desesperación. «Porque no puedo, Camila. No puedo dejar que me sigan pisoteando. No puedo seguir siendo el tipo que todos creen que soy. Y si tengo que perderlo todo, para ser alguien que respete, entonces lo haré». Era la primera vez que Arthur admitía lo que realmente sentía. No solo se trataba de una batalla externa, sino de una lucha interna mucho más devastadora. Y eso era lo que lo estaba llevando. Al borde de la locura, Camila dio un paso hacia él, con la intención de hacerle ver la verdad, de que no todo en la vida debía ser ganado a través de la destrucción. ¿Y qué pasa después de todo esto, Arthur? ¿Qué pasa cuando consigas lo que quieres?, preguntó, casi en un susurro, mientras su mirada se encontraba con la de él. Por un momento, Arthur pareció vacilar, como si las palabras de Camila estuvieran abriendo una puerta que no quería abrir, pero al final, solo suspiró y se acercó a la mesa. «Lo que pasa después es que todos sabrán quién soy realmente. Lo que pasa después es que nunca volveré a ser el hombre que dejaron atrás». Sus palabras eran firmes, pero en su tono había algo que no era de este mundo, algo más oscuro, algo que ni él mismo comprendía completamente. El sonido del teléfono interrumpió el momento. Arthur lo miró, y con una rapidez sorprendente, lo cogió. La pantalla mostraba un número desconocido, pero Arthur lo aceptó sin pensarlo 2 veces. Sabía lo que eso significaba. «¿Qué pasa ahora?», preguntó Camila, observando cada movimiento de Arthur. «Es hora de enfrentar las consecuencias», respondió él, su voz ahora más fría que nunca. «Esto ya no es solo mío. Es hora de que todos sepan lo que hicieron, lo que esconden». El teléfono de Arthur hizo un sonido extraño, como si la llamada tuviera algo más de lo que aparentaba. Él lo miró y frunció el ceño. Sin decir nada más, se levantó y se dirigió hacia la puerta. Camila lo siguió, sin saber qué hacer, sin saber si debía detenerlo o seguirlo. Algo estaba por suceder, algo que cambiaría todo para siempre. Antes de que abriera la puerta, Arthur se detuvo y miró a Camila por última vez. «Lo que viene no es solo lo que todos esperan, lo que viene es algo mucho más grande, y no hay forma de detenerlo». Con esas palabras salió de la habitación, dejando a Camila sola en el umbral. Ella miró la puerta cerrada y sintió que todo lo que conocía estaba a punto de derraparse. ¿Qué pasaría ahora? ¿Qué secretos saldrían a la luz en este último juego de traición, venganza y justicia? La tensión estaba en su punto más alto, y la historia de Arthur aún no había terminado.